Pues bueno, quitamos eso. Listo. Hola. ¿Cuál te gusta más? ¿Así de cerca o así de lejos? A las dos están bien, las puedes turnar. Sí, porque además me gusta que se vea el entorno y tus libros, mis monos. Ya en otra que hagamos que se vean mis libros. Yo pongo mis monos. Y los gatos, esos también no pueden Los faltar. gatos ahorita salen, esos, nunca faltan. Pues bueno, muchas gracias, Selva, por acompañarnos en Al contrario. este juego que ya ahorita les platicaremos, ya que entremos más a fondo en el tema, pero antes de presentar a Elba y como la parte esta del currículum más, digamos, el de corte académico, el de corte formal, pues bienvenidos a este programa, quien escuche diferido o quienes al ratito se vayan sumando al en vivo, si es que alguien se suma por aquí, El terror que cayó en Cuébano, que es un podcast básicamente o un proyecto multiplataforma que contemplará edición de libros, fanzines, pues hay varias cosas, ¿no? Todo abrigado bajo el tema del horror y el terror y de lo extraño, como un proyecto más de este proyecto del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora, que tenemos 21 años realizando aquí en la ciudad de Guanajuato, en el Cineclub de la universidad. Y pues bueno, siempre en el festival hacemos como cosas extra que van en torno a esas estéticas. Y justo pensando para esta próxima, aunque no tenemos una cuestión periódica como tal, que digamos todos los meses va a haber un terror que cayó en Cuébano. La semana pasada tuvimos uno hablando, friqueando un poco alrededor de Cortázar. Pues se me ocurrió invitar a Elba Sánchez Rolón a que platicáramos de un proyecto que, pues que surgió, tal vez me atrevo a pensar como con algún otro antecedente. Siempre digo que el festival es un festival de amigos y creo que eso aplica también aquí. Hace unos años hicimos un concurso de cuento corto de terror y la primera persona que creyó en ese proyecto pues fuiste tú. Entonces hicimos esa primera edición, después hicimos otra pequeña edición más pequeña y bueno, pues la vida nos fue juntando como pues en temáticas afines y pues una de esas cosas pues fue lo que concluyó, lo que nos junta aquí el día de hoy, que es la edición de este libro, de esta novela pequeña o cuento muy, muy largo de Emiliano González, y ahorita entraremos más a detalle a eso. Entonces, pues antes de dar tus por mayores, o dar esta pequeña lectura de tu currículum muy, muy breve, pues creo que lo más importante es que somos amigos, ¿no? Y siempre has sido cómplice de todas las locuras que se nos ocurren en el festival, incluida el espacio que siempre tenemos para nuestras charlas inaugurales en la librería del Auge. Entonces, bueno, pues siempre te digo gracias, pero está padre volver a darlas, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Elba, déjame leer un poquito de ti y ya entraremos a tema, ¿no? Elba Sánchez Rolón es profesora del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato en las líneas de Teoría Literaria y Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Es fundadora y responsable de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura y desde el 2016 es coordinadora editorial de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues bienvenida. Y justo bajo este último enunciado que di, es que surgió esta idea de publicar esta novela, El Discípulo, vamos a ver, de hecho, el título por aquí, que esta cosita tiene esta como, ¿dónde está? Ahí está. El Discípulo, una novela de horror sobrenatural, tiene súper. Entonces, antes de pasar ya a lo que fue la edición y cómo fue que me involucraste a mí en eso, que además fue como un privilegio muy grande, pues preguntarte cómo surgió la idea
que la universidad publicara esta novela, ¿no? Bueno, primero, gracias por invitarme. Alejandro, yo creo que tienes razón, o sea, los proyectos se arman entre amigos o arman amigos al final de cuentas, porque son esos puntos de coincidencia de cosas que nos gustan y eso es lo más padre, ¿no? Dedicarte a algo que te gusta. Entonces, yo hasta, de hecho, hasta te voy a copiar tu fondo. Tengo que hacer algo con mi estudio, Solo, que necesito un fondo como el tuyo. solo son colores, solo son fotos de Juguetes color. y todo eso. Pero bueno, creo que justamente en ese punto de coincidencias, bueno, no sé, pues es como empezar por el final, porque como bien dijiste tú, pues nos habíamos conocido ya también pues tú tienes con el Festival Aurora un montón de tiempo y este concurso de cuentos, ¿no? Ya ni me acuerdo de qué año, pero ya hace un rato. Entonces, en esa cantidad de historias, claro, te cuento cómo inició el proyecto y después, pues, es que cómo inició el proyecto tenía que ver también ya contigo, pero bueno, después metemos tu nombre. Entonces, primero, ¿cómo empezó este asunto? Bueno, Emiliano González, hay que decir que es un autor muy querido por algunos, pero poco conocido por una mayoría. Yo creo que es un autor, más bien de ciertos lectores que al momento que ya llegan a su obra, claro que no lo sueltan, y de ciertos gustos. Además, es un autor que tuvo reconocimiento joven porque gana el premio Villarruti a los 23 años, ¿no? Con Los sueños de la Bella Durmiente. Entonces, desde ahí ya es un autor que tiene un lugar. Sin embargo, tampoco es de los nombres que están todo el tiempo mencionándose, justo porque tuvo como una obra muy particular, porque tuvo más bien ciertos lectores, porque algunos de sus textos no se consiguen. Entonces, en esa lista de confluencias, justamente de gustos y amistades, tenemos dos profesores en la universidad que estudian la obra de Emiliano. Voy a empezar por ahí, que son Rogelio Castro y Claudia Gutiérrez, y que además tienen también ya, obviamente, alumnos que han estudiado la obra de Emiliano González. Entonces, entre ellos, y también contacto con Miguel Lupián, que él adora la obra de Emiliano, ya ha escrito varias cosas y compilado varias cosas. Publicamos primero, este libro, El discípulo, no es el primero que publica la universidad. Primero se publicó La ciudad de los bosques y la niebla, que es una compilación de cuentos, bueno, hay una parte como de aforismos, bueno, en este estilo de Emiliano que se salta a los géneros literarios. Entonces, esta compilación de La ciudad de los bosques y la niebla salió en 2019, a finales de 2019. Y después publicamos, y esto, bueno, también la presentamos con Miguel Lupián y trae una presentación de él. Y finalmente, y se reeditó. De hecho, hay una reedición ya de 2023 porque se agotó. La gente que llega, por ejemplo, a las ferias del libro al stand de la universidad, es muy curioso esto que decía de Emiliano, o sea, no es que sea el nombre que resuena todo el tiempo, pero quien lo conoce, o sea, llegan directamente y preguntan, libros de Emiliano González, así directo. Y No ya saben, llegan y ven y se lo encuentran y ya, no, o sea, llegan y bien, preguntan. entonces ya se corrió la voz o se sabe que quien Sí, publicó fue la universidad en el programa sí, editorial. Órale. sí, porque nos ha pasado en ferias, por ejemplo, en la última de la UNAM, o sea, es que fue muy claro, llegaban los estudiantes en la UNAM, varios, o sea, llegaban y de Emiliano, La ciudad de los bosques y la niebla, ¿qué más tienes? La autobiografía, porque después sacamos la autobiografía de Emiliano, que esa sale en 2021 y posteriormente El discípulo. Aquí lo que ocurre es que La ciudad de los bosques y la niebla sí eran cuentos que habían aparecido por separado. Entonces, ahí en trabajo con Lupián, con Rogelio, con Claudia, pues se hizo la reunión de los textos, generamos esta colección llamada Onírica, justamente pues con este perfil de cuentos, yo no sé si llamarlos fantástico horror o lo que sea, macabro, siniestro, o lo que sea que escribía Emiliano. Entonces sale la colección con ese título. Lo presentamos con Emiliano todavía, lo cual fue maravilloso. En la Ciudad de México, justo antes de la pandemia, para cuestiones de lo extraño, un 29 de febrero, curiosamente, el 29 de febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia, en un barecito, El Scare Witches, el creo que Scary fue. Witches, exactamente. Llenísimo, o sea, lectores de mucho tiempo que como Emiliano no daba presentaciones en vivo, pues ahí se llenó. Y la verdad es que sí fue,
Fue muy interesante conocerlo, escucharlo y además él, se prestó para hacer la lectura. Bueno, igual y después regresamos a esos otros 2. Pero en el caso del discípulo, entonces estábamos, justamente, y es que ahí hay que dar el crédito porque otra vez son confluencias. O sea, estábamos en la FILUNI, en la Feria del Libro de las Universitarias y Universitarios de la UNAM, y entonces, estábamos justamente la invitada a la feria, a la 67 FILUG, a la feria 67 de la Universidad de Guanajuato, era la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto en el 2025, pero estábamos en la feria del 24. Y entonces platicando con un compañero de la editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, con Carlos Gallardo, justamente él había visto que teníamos estas ediciones de Emiliano. Entonces empezamos a tramar qué cosas hacer juntos para la Feria 67. Y salió justamente la idea de por qué no hacemos a varios textos. Salió uno, en realidad al final no fueron coediciones, pero salió uno por parte de la UAM, de José Rojas Garcidueñas, historia de un tipómetro, que es también un gran texto. Salió una colección de ellos y por parte de nosotros, por eso el libro trae esa leyenda, en conmemoración en la 67 FILUG, en conmemoración también de los 50 años de la UAM, aunque no sea coedición. Entonces, sí, ahí está. Por eso trae esa leyenda, porque fue un proyecto que arrancó justamente con esos diálogos, esa plática en la que de pronto sale, ¿y por qué no sale una edición de algún texto, de algún otro texto de Emiliano? Nos preguntaba Carlos, si tienen ustedes contacto con quien tenga los derechos, que en este caso es su esposa, Beatriz Álvarez Klein, que también nos ha ayudado muchísimo. Entonces, a partir de eso, pues ya sabes, uno le da vuelta a la cabeza. O sea, te dices, es cierto, claro que sí, podemos hacer alguna cosa. Y entonces, ¿qué texto? Y entonces hablamos con Claudia y Rogelio, y qué texto creen que pueda ser bueno. Y de pronto hablan también con Beatriz, es decir, todo el mundo involucrado, una serie ahí de confluencias. Y en eso sale el nombre, ¿no? El discípulo. Aquí está el texto. Revisamos otra vez el texto. Y claro, en la edición que sale, la primera que sale, que es la de la revista de la Universidad de México, que sale en el 82, esa versión trae ilustraciones. Entonces dijimos, bueno, claro, vamos a hacer una nueva edición. Hay que hablar con un ilustrador. Y por supuesto, quien es el ilustrador, con quien además hemos trabajado, con quien además, me vas a dejar decirlo, que tienes pues muchísimo trabajo en eso, pero además es tu línea, con todos los años que tienes en el Festival Aurora, con lo que, bueno, con el trabajo que haces, pues tú. Y ahí fue donde dijimos, claro, o sea, si es un proyecto de ilustrar un texto de Emiliano, que además ya habíamos escogido que fuera el discípulo, pues tiene que ser con Alejandro. Entonces, y ahí es donde viene la invitación. Yo me acuerdo contando ahí ya la historia, que además en ese momento tú no podías hacer la ilustración, que traías un tema ahí, ¿no? Estaba operado del hombro y duré 3 meses sin poder dibujar, que fue. Pero llegamos, llegamos, o sea, bueno, para contarle a los demás, no solo platicar entre nosotros, porque es algo que nosotros ya sabemos, pero sí, el asunto fue, a ver cuántas ilustraciones son, en qué lugares van, y entonces las esperamos y sabemos que van a ser ilustraciones que realmente dialoguen con el texto, porque tiene que ser alguien, bueno, tú podrás hablar mejor de la ilustración que yo, pero tiene que ser alguien que realmente se meta al texto, que le gusten este tipo de textos y que lo vaya a hacer en ese sentido, ¿no? O sea, tratando de realmente acompañarlo, dialogar con lo que está ya escrito. Entonces, fue en ese sentido, claro que como no es excepcional que hayamos corrido, las editoriales siempre estamos corriendo, pero sí fue un proyecto que salió para la Feria del Libro, que por supuesto los proyectos editoriales de pronto tienen estas confluencias y las rebasan por mucho, pero sí es importante decir que surgió en esa confluencia, ¿no? En ese diálogo con este compañero, con Carlos de la UAM, después con Rogelio, con Claudia, con Beatriz y después contigo. Y claro, después con el equipo de la editorial, porque teníamos que darle forma, pues al trabajo que ya estabas haciendo, al texto que se había escogido y poderle dar un formato
que fuera afín y que, pues no por nada, yo creo que somos los últimos que vamos a decir que quedó mal. O sea, a mí me parece que es que es una muy bonita edición, que tiene muchas cosas, además del texto de Emiliano, tiene ese diálogo que está presente, o sea, como una actualización de algo que está presente desde la primera edición que aparece en la revista de la universidad, que ya es tener ilustración. Entonces creo que juega muy bien justo con eso, con esas características iniciales, pero sí representa pues una actualización y además un libro que se disfruta también, por eso decía, no solo en el texto, sino como objeto, como tal, o sea, ahí lo estás mostrando, ¿no? Como tiene este, pues ese cuidado de cuando algo se hace con mucho gusto, con mucho cariño y ahí, pues también, como decía, el trabajo de todos los que ya mencioné, pero también en la editorial de Jaime Romero, que es el coordinador de producción editorial, que fue el que propuso algunas de las decisiones que estamos viendo en pantalla. Y también del lado de la corrección, Fabiola Correa, y de la edición, o sea, de la gestión de todos los trámites, que no es poca cosa, Jonathan Mirus. Entonces, que además estuvo en la presentación del libro que se dio en la feria. Entonces, creo que, pues eso, como decíamos, es una suma de encuentros aquí, que de pronto te topas con esto y pues claro que pues hay que sumarle cada uno desde algún ángulo. No sé en qué quieras que nos detengamos, porque ya me iba a salir por muchos temas. Sí, recuerdo que cuando me hicieron la propuesta, pues justo te dije eso, me preocupa siempre con un proyecto de ilustración es lo primero que pregunto, alguien me dice que lo que primero que se tiene que preguntar es el presupuesto que hay, pero yo la verdad es que lo primero que pregunto siempre es el deadline, cuánto tiempo hay, porque se me hace, no sé, siempre he pensado que lo único que todo lo podemos recuperar en la mayoría de los casos, excepto el tiempo. Es lo único, eso es el bien más valioso que tenemos. Y si el deadline no da, pues es mejor a los proyectos pues decir no. Y ahí estaba el extra de que no podía mover el brazo. Entonces, Pero sí, dijiste que sí. sí, luego te Y dije qué que bueno. Sí. dije, pues bueno, sí, por el tiempo sí es algo que puedo lograr, aunque sea lento, no había no había ni límite ni mínimo de ilustraciones, o sea, pude haber hecho 2. Y recuerdo que lo que hice fue, me pasaste este PDF de esa primera edición, y lo que hice fue leerlo primero, porque pues yo nada más leo, o sea, no puedo dibujar sin leer. Entonces, mi combustible es lo que leo, siempre. Entonces, pues primero fue la emoción de leer un texto que justo como mencionaste a Miguel Lupián, yo también conocí a Emiliano o conocí a su trabajo por Miguel. Él, pues a través, ahora sí que la magia de las redes sociales y eso, a través de él conocí el trabajo de Emiliano, y como que de eso, y pues fue abrir la mente, ¿no? O sea, saber que estos escritores del calibre de Arthur Machen, Lord Dunsany, Lovecraft, Poe, por mencionar ya luego a los más no populares, sino a los más famosos, porque popular luego como que es una palabra que se puede ahí medio mal usar, pero que había en México alguien que lo hiciera, sí fue como que se abrió la mente, ¿no? Hacia eso. Y después que me invitaran a ilustrar algo, fue así como que, wow, ¿no? O sea, ya había hecho algunas ilustraciones para Bernardo Esquinca, que también eso fue gracias a que me acerqué a su lectura y me generó imágenes. Entonces lo que hice justo con el discípulo fue leerlo, o sea, como cualquier texto nuevo que llegas con él y con ansia, y después sí fui marcando ahí, o sea, automáticamente el texto marcaba las ilustraciones, porque también algo que me pasó es que a pesar de que, o no a pesar, si bien es una novela completa, es una historia completa, tiene
en ratitos tiene como que las características de microficciones, porque hay momentos en donde en la novela describen un libro que está conformado, bueno, el autor está buscando hacer una antología de cuentos en un libro. Y dentro del libro hay un momento donde se habla de un libro con un sátiro en la portada que trae varios relatos y el personaje narra en un párrafo de qué va cada uno de esos cuentos. Entonces, me acordé mucho de un libro de Lovecraft, que no es un libro como tal, es más bien una edición de un cuaderno de notas que publicó Valdemar o tradujo Valdemar, no sé originalmente si esté publicado en inglés, en donde son las ideas generales de textos que Lovecraft tenía para historias que nunca escribió. Y son ideas y son realmente relatos en una sola, en dos, tres renglones. Entonces, cuando leí la novela, me pasó eso mucho con Emiliano, ¿no? O sea, si bien tiene este mismo comportamiento de los textos de Lovecraft, donde habla sobre libros, eh, como libros que no existieron, pero que tú como lector das por hecho que existieron de tan bien que están descritos, sí creo que llevó esta novela a otro lugar, ¿no? Algo también que quería, regresando al tema de la ilustración, es que si bien parte de la ilustración es un híbrido entre digital y análogo, todas las manchas de tinta que vemos son hechas con tinta directa sobre papel. Y pues bueno, cada una de las marcas de papel, todas estas orillas, realmente son papeles que yo escaneé con ese accidente. Es de un papel que compré en un lugar en Veracruz que se llama La Ceiba Gráfica. Ese papel, ese es de ese tamaño, tiene esos accidentes. Y se me hacía bonito además pensar que yo no sabía cómo iba a manejar Jaime las ilustraciones. Yo no sabía si eso se lo iban a recortar, si las ilustraciones iban a ser pequeñas acompañando al texto. Y me encantó esta solución de Jaime primero de poner en negativo la ilustración y luego ya ver como que descubres la ilustración como está, ¿no? O sea, primero la ves como una especie de fantasma y después ya ves la ilustración como tal. Digo negativo porque en este caso sí es un negativo, pero hay ilustraciones como esta de la mesa con esferas en donde no es negativo de la ilustración, es más bien como con una capa grisácea, ¿no? Pero pues dialoga muy bien, o sea, Jaime es un maestro en cómo solucionó la verdad la edición y el que hayan dejado el tamaño grande, las hojas en negro, sí fue una, no sé, no es casualidad, es un rollo causal, yo creo que tanto el texto de Emiliano y además el saber que estábamos sumando al, se dice así en el entorno friki, al lore, o a todo este entorno, a todo o sea, aún yo creo que sí fuimos conscientes en el momento, o al menos yo era consciente en el momento de hacer las ilustraciones, que en algún momento del futuro alguien va a ver este libro y va a decir, mira, porque al final creo que sigue siendo un libro no de distribución o no de acceso masivo, ¿no? No sé, el tiraje, ¿cuánto fue? ¿Recuerdas más o menos cuántas? Lo que pasa es que estamos imprimiendo por bloques de tiraje, o sea, como es bajo demanda, Ah, entonces imprimimos 100 y luego otros 100, etcétera. Entonces, ahorita justo no me pidas ese dato, pero creo que andamos, no sé en cuántos estamos ahorita, pero sí es más bien un tiraje bajo demanda, entonces sí, sacamos 300 iniciales y después nos vamos así, por partes. y es que yo creo, Pero sí tiene buena salida, o sea, es lo que te digo, o sea, realmente llegan a las ferias y lo piden. También recuerdo que nos mandaste, para el Día Nacional del Libro, el pasado Día Nacional del Libro, 12 de noviembre, lo festejamos en la prepa, en la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya. Y entonces, que no nos pudiste acompañar también por algo se cruzó, pero nos mandaste un video y nos mandaste ejemplares, autografiados, que en realidad era un dibujo diferente en cada uno. uh-huh. Entonces los chicos, o sea, hicimos como una especie de trivia y díganme, o sea, el dato tal y el dato tal. Bueno, había una fila inmensa, estaban todos formados peleándose por yo dije primero porque querían el libro. Y es que realmente sí jala
justamente, bueno, la temática creo que es una temática atractiva para muchas generaciones. Iba a decir los jóvenes, no, en realidad para muchas generaciones. Ujú. Pero además esta parte, este elemento, ¿no? De objeto, de la belleza del libro mismo, o sea, creo que también jala este, a los lectores. Entonces, sí, sí, es un libro que ha tenido mucha salida. Sí, y es que además, no sé, pienso ahorita que decías es de que la imagen de jóvenes o de personas peleándose por un libro, de primera instancia dices, no manches, ¿por qué se pelean? Pero en el punto en el que estamos, no sé, aquí en Guanajuato acaban de cerrar una librería, de las pocas que quedaban, la librería Porrúa. Estaba viendo hoy en la mañana otro video que en Oaxaca, creo que fue Oaxaca también, donde cerró Porrúa y se quedó, Ujú. o sea, cuentan las librerías de una ciudad con los dedos de una mano y sobran dedos, es algo preocupante. Pensar que hay chicos que se están, pues sí, literal, o sea, peleando por un libro, por así decirlo, es como muy esperanzador, ¿no? Creo que eso hubo un tiempo en el que hablar sobre literatura de horror y de terror era hablar de géneros menores. Y creo que eso, no sé, algunos me han dicho que todavía es algo que se tiene que defender, pero yo pienso que ya quedó muy rebasado eso, ¿no? O sea, creo que, bueno, no sé tú qué piensas, o sea, ya no hablamos del por qué es valioso un relato de terror o una novela de corte sobrenatural, o sea, siento que ya rebasamos ese lugar, ¿no? Y ya ahorita la gente ya lo busca como algo, pues es un género normal como cualquier otro, creo. Sí, yo creo que ya, yo creo que justamente hubo quizá alguna generación de nuestros maestros donde todavía, no todos, o sea, yo tuve maestros que se dedicaban específicamente a la literatura fantástica y que eso era lo suyo, ¿no? Y ahí eso también me ayudó a conocer a varios autores y todo, pero no eran todos, todavía había algunos que lo consideraban menor. Pero yo sí creo que ya en las generaciones actuales de profesores es muy raro que alguno lo considere menor. O sea, géneros, además, me parece que está muy visible, iba a decir en auge, pero no sé si en auge, pero sí muy visible por el elemento crítico que tiene detrás, el elemento reflexivo que tiene detrás, que es darnos cuenta también de que no solamente es contarnos una historia que nos va a divertir, ¿no? Y que tiene que ver con algún hecho, ya sea sobrenatural o extraño, sino que además trae todo un trasfondo, ¿no? De cuestionamiento, como en estos juegos de espejos que justamente ya que estamos hablando de los negativos, es algo que marcó, me parece muy importante que marcó justamente Beatriz Álvarez Clay, la viuda de Emiliano, al momento de hacer la presentación. Ella dice, es que claro, o sea, los negativos que es esto que hace Jaime con tus imágenes, ponerlas en negativo y luego la imagen original, digamos, eh, es parte de ese juego de espejos, ¿no? Que está en todo el texto, todo el tiempo. Entonces, me parece que también en la llamada literatura fantástica, y es que hay muchas maneras, ¿no? Porque no puedes hablar solo de fantástica, o sea, es es siniestra, es macabra, es inquietante, es lo que tú quieras, ¿no? Muchos géneros que están ahí alrededor, ¿no? De esto extraño que tenemos, de esto que nos sobrepasa. Eh, pues finalmente tiene que ver también con una especie de espejo, o sea, ¿qué es algo que se ha dicho del monstruo, por ejemplo? O en el caso de estas, elementos que rebasan, y que tienen que ver con esas otras realidades escriturales, en el caso de Emiliano, del discípulo, y que son como esa otra parte, esa vuelta de nuestra realidad y al mismo tiempo nos ayudan a verla desde otro ángulo. Los mismos personajes, ¿no? Se ven así como desde otro ángulo a partir de de estos juegos de espejos. Entonces, creo que justamente la edición acompaña esa clase de cosas, que es esos dobles que están todo el tiempo en el texto. Para empezar, el personaje, o sea, por donde empieza el asunto. O sea, es muy autobiográfico, porque es una especie de ensayo, lo habías dicho, ya también tiene juego con los libros imaginarios. Entonces, es una especie de ensayo donde alguien
que es como Emiliano, o sea, alguien que se la pasa buscando libros, o sea, un gran lector, porque Emiliano era un gran lector, con Sí. una biblioteca impresionante, una cantidad de referencias, además referencias muy sólidas, muy formadas, gustos muy formados, y muchos de ellos de estos clásicos del horror, ¿no? Lovecraft y varios más. Entonces es un tipo que está buscando libros y entonces encuentra un libro y en esa búsqueda de libros se encuentra un diario de este autor, ¿no? De Aurelio Somers. Entonces, en esas búsquedas hay como varias capas en el texto. Y eso también es interesante porque hay juegos de dobles, hay juegos de capas, hay juegos de escritura contra salirse de la escritura y volverse real, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Y creo que justamente también otra característica son las descripciones de objetos y de espacios que me parece, no sé si a eso te referías cuando decías, es que el mismo texto te va dando, porque creo que en este en particular, Ujú. algo a lo que recurre mucho Emiliano es a describir ciertos objetos y ciertos espacios. El Sí, libro, el huevo, la escribe puerta. una virgen y describe el material del que está hecho. Y de Ujú, hecho, en rato, o sea, recuerdo la sensación de que primero lees algo, pues sí, digo, muy Lovecraftiano, del tipo que encuentra un libro, digamos que sería un lugar común en ese universo de ese tipo de textos, pero después se va yendo a una espiral muy profunda y muy oscura, muy ruda, o sea, donde lo sobrenatural realmente resulta ser eh, lo menos fuerte del texto, ¿no? Hay unas escenas que rayan, o sea, grotescas, porque no hay otra palabra, con unas monjas y un perro y heces fecales y la virgen esta del metal, o sea, hay una parte que es súper, súper gore y y bueno, me acuerdo que cuando yo lo leí, o sea, ni siquiera tenía la capacidad de ilustrar eso, ¿no? Porque además, a la hora de ilustrar, tienes que ser lo suficientemente intuitivo, tal vez, para que no te dé spoilers. Decía nuestro buen amigo Daniel, por ahí debe de estar vigilando, decía que en la buena literatura no hay spoilers, ¿no? Me dijo una vez. Le digo, y sí te entiendo, le dije, pero yo la primera vez no quiero que me digan que el Titanic se va a hundir con el iceberg, ¿no? Después de la segunda vuelta voy a disfrutar cómo se hunde, pero en la primera vuelta quiero que no pase eso, ¿no? Digo, hay cuestiones, además no iba a ser como muy, creo que lo bonito también de ilustrar un libro y más como es que tienes que dejar que el lector complete lo que tú no tuviste la capacidad de ilustrar y que al final las ilustraciones acompañan el texto y que la imaginación del lector siempre va a ser superior a lo que uno como ilustrador puede dibujar. Y creo yo también que el lector es como, no sé, es pensar como en las obras de arte. Puede alguien pintar algo, Emiliano escribió esta novela, pero él no sabía lo que iba a generar, ¿no? No sabía, Emiliano no sabía con su obra qué es lo que iba a pasar, creo yo, no creo que haya sabido. Ojalá hubiera estado padre saber qué opinaba de este esfuerzo que se hizo, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenemos cercano es las palabras de Beatriz, que también establece, o sea, al momento de que Beatriz Álvarez Klein establece en la presentación una serie de relaciones con autores, que algunos son muy explícitos, incluso en el texto, porque los menciona el mismo Emiliano, porque es que este tono ensayístico narrativo que tiene, que tú has mencionado a Lovecraft, por ejemplo, pero también el que este gusto por el libro también como objeto, que ella resalta, pero que resalta también a partir de que está en este cuento, novela corta, lo que sea, está en El discípulo, porque El discípulo es la búsqueda de un libro, pero además es un libro que no solo describe por el contenido que quiere encontrar en él, sino por el material, ¿no? Se dice, tiene una pasta verde y entonces, y tiene tal, o sea, te describe hasta las texturas, o sea, te describe todos esos elementos del libro como objeto, Los colores de incluso la le, tinta. exacto, los colores de la tinta, que son los 3 colores de la tinta que vienen en el diario. Entonces, creo que también esa materialidad es muy importante,
ahí en el caso de Emiliano. Fíjate, a mí me recordó, perdón por ponerme de esos lados tan teóricos, no son deformaciones, pero a mí me recordó mucho, porque también es lógico, ¿no? O sea, pensar en Borges, no solo en Lovecraft, cuando hablamos de estos, aquel que está buscando libros y entonces se inventa una cantidad de bibliografías imaginadas, etcétera. Pero me recordó a Orbius Tertius, porque es también esa sociedad que solo existe en un libro que están buscando en la enciclopedia Ujú. y que entonces además es una sociedad hecha de palabras y estas palabras después van a rebasar el espacio de las palabras y se va a convertir en reales. Algo de resumen, estoy haciendo un súper resumen. Pero, pero justamente los críticos cuando hablan de este texto de Borges señalan que es una reflexión justamente sobre esa potencia de la escritura, no solo de la palabra, sino esa potencia de la escritura como generadora de mundos. Pero Borges lo lleva como a ese grado extremo, ¿no? De la reflexión. A mí me parece que en este carácter de ser un gran lector de Emiliano, y de esta pasión también por los libros, hay una reflexión atrás sobre esa escritura, justamente al ponerla en colores, al darle tanta importancia a la materialidad en la que está puesta y que es pues darle importancia, darle una importancia como tal, ¿no? O sea, la escritura como ese espacio que además es un espacio gráfico, no solamente, ya no es el espacio que refleja la oralidad, sino, es donde me pongo teórica, sino es el espacio gráfico del trazo, donde importa hasta el color de tinta. No Sí. solamente lo que se está diciendo, no podríamos traducirlo de otra manera. Entonces, creo que eso le da también mucha importancia a la forma en la que se trabaja, no solo como lectores, sino en tu caso como ilustradores y en otro caso como editores de esta clase de textos, porque hay que tratarlos también en esa materialidad. No se pueden, bueno, todos los textos, pero en este es muy particular. Tiene ese énfasis, tiene como esa exigencia, ¿no? De parte de Emiliano, creo yo. Sí, fíjate, ahorita que dices, oye, y hablábamos lo del color, digo, otra de las decisiones que se tomaron al principio de la edición fue, pues que, bueno, digo, el objetivo también luego de estas publicaciones es saber si va a ser impresa a color o no, ¿no? Porque de ahí ya partes que hacer un libro a color es más caro que hacer un libro en blanco y negro, ¿no? Eh, recuerdo mucho una edición que hay de La Historia Sin Fin, que de hecho creo, no sé si la sigan imprimiendo así, pero se imprimen dos colores, en magenta y en verde, porque depende de cuando están en el mundo real, cuando están en el mundo de la fantasía, se tiene que imprimir, o sea, depende del mundo en donde estén, es el color de la tinta, ¿no? Entonces me imaginé ahorita que esas partes donde describe los colores de la tinta, este, no sé, soñemos, ¿no? Que un día podemos hacer una edición. Da color con colores. Que podemos ponerle colores a las páginas, que muchas veces del otro lado, como consumidor, dices, ay, sí, pues que se haga, ¿no? Pero todo lo que conlleva hacer eso, principalmente en cuestiones monetarias, es decir, o hago 4 libros, o hago uno con con este cambio, con este capricho de color, bueno, que en este caso a lo mejor no sería un capricho, ¿no? Creo que Emiliano evidentemente sabiendo el poder, justo lo que dijiste, el poder de la palabra y el poder de la lectura, tú como lector cuando lees esas partes, no necesitas que el impreso sea en esa tinta, porque tu cabeza lo genera como tal, ¿no? Sí, yo creo que además, es significativo, porque a lo mejor es una decisión editorial la de esta primera edición que aparece en la revista de la universidad, pero, pues, es una edición que sí vio de hecho, Emiliano vio las otras ediciones en general. O sea, que como dices también, no son muchas, no solo porque Emiliano tenga como pues, esta red de lectores que tampoco es tan amplia, pero esperemos que se vuelva más amplia. Pero, además, esos fueron ediciones que circularon poco. Entonces, está la del 82, que es la de la universidad, y aparece nada más en una tinta. Puede ser por razones editoriales, pero Emiliano la vio y estuvo de acuerdo, hasta donde sabemos.
Por lo menos eso dice Beatriz, no le preguntamos a Emiliano. Pero después sale en Casa de Horror y de Magia, ya adaptado. Tiene algunas variaciones. Nosotros tomamos la edición de la revista de la universidad, que fue la primera. Entonces, solamente de Casa de Horror y de Magia se hicieron algunas correcciones que eran más bien erratas y algunos signos de puntuación se cotejaron, que eso es parte del trabajo que hacen. En este caso lo hizo Fabiola Correa. Y después sale en material de lectura de la UNAM con Vicente Francisco Torres, que además Vicente Francisco Torres como que es más de literatura policíaca, pero pues claro, también es un gran conocedor de literatura mexicana, entonces bueno, ahí sacaron esa edición en material de lectura, y esa está abierta, bueno, y claro, también está una tinta, sin embargo, pues esas ya son ediciones sin ilustración. O sea, la que tenía ilustración fue la que viste, la de la revista de la universidad, y Sí, además en formato revista, no formato libro. O sea, es muy diferente. O sea, esta es una edición que su particularidad es, además de la relectura, porque a los autores hay que releerlos y ilustrarlos es releerlos. Aparte de la relectura, pues es ya como libro, o sea, aparte de otros textos, aislado de otros textos y con sus ilustraciones específicas en ese formato. Entonces creo que eso lo hace, pues sí, diferente. Además, tenemos playeras. Ya te había dicho, yo me puse mi playera. A ver, que se alcance a ver un poquito. Ahí está la playera. así, y hay unas en blanco, ¿no? Con la Y hay impresión. unas en blanco. Bueno, estas en negro me gustaron a mí más, pero también hay unas en blanco. Sí, hicimos playeras también para Oye, y acompañar la entonces, si edición. alguien todavía, o sea, está interesado, entra, ¿cómo puede conseguirlo? O sea, lo que decías de bajo demanda. Pueden No, de entrar. hecho está en la librería virtual, en librería ug.ugto.mx, lo pueden pedir a cualquier parte de México en este momento. Si visitan Guanajuato, claro que en la librería UG, que está abajo de la escalinata, pero también tenemos stands en ferias de libros, o sea, vamos a Filuni de la UNAM, de las próximas, claro que estamos en Fil Guadalajara, y ahorita a punto de empezar, no me acuerdo, creo que este fin de semana empieza, se mandaron libros a la Feria del Retiro de Madrid, por si alguien está más bien por aquellos lares, también por allá tenemos libros. Sí, hace poquito, fíjate, hay un podcast que se llama Noviembre Nocturno. Me acordé porque sí, es un blog, es un podcast de relatos, más que de relatos como, no sé, tipo relatos de la noche donde uno escribe y narran lo que tú decides, más bien este cuate de Noviembre Nocturno escoge textos clásicos de género, de terror y horror, y los narra de nuevo. Hay un programa de él dedicado a Emiliano González. Mm. Entonces, pues, fue muy padre encontrar a Emiliano González allá en España en este podcast, ¿no? Sí, fíjate que yo también, buscando, me encontré algunos lectores que no, pues más lectores, ¿no? De los que uno ubica de pronto y da mucho gusto, ¿no? O sea, lectores de otras generaciones con diversos textos, blogs, algún video por ahí comentando la obra de Emiliano, que creo que también se trata de eso, o sea, el discípulo, o sea, nosotros podemos estar muy enamorados de este libro y esperemos poder compartir ese enamoramiento con otros, no somos egoístas con eso, pero hay muchos textos de Emiliano, hay Sí. cosas que ver, entonces creo que es un autor que sí hay que rescatar como les decía, bueno, yo iba a contar que justamente en este asunto de los géneros literarios, a mí me pareció muy significativo que cuando fue la presentación de La Ciudad de los Bosques y la Niebla en el Scary Wishes en Ciudad de México, sí hay de pronto alguien en el público que le pregunta qué autor de literatura fantástica reciente está leyendo o le interesa de los nuevos autores, etcétera, algo así, ¿no? Y entonces la respuesta de Emiliano me parece muy significativa porque les dice, tendrían que leer a Gómez de la Serna, o sea, sobre el esperpento. Es decir, no un autor contemporáneo, no un autor clásico de la literatura fantástica o ubicado necesariamente ahí, sino un autor que tiene que ver con esos límites
como entre lo grotesco, lo absurdo, pero al mismo tiempo lo extraño, un poco de esos calificativos. Y después, ya en conversación, pues tratando de sacar conversación, Emiliano no era fácil de conversar con él, o sea, estaba como en su mundo. Entonces, tratando de sacar conversación, tratamos de platicar sobre fantástico y horror ya en la mesa, y él decía, no, es que no se trata de géneros, no, no. O sea, no, simplemente no se trata de géneros, se trata de literatura, o sea, como en este asunto de no encasillar. Sin embargo, sí es visible sus rutas, o sea, su biblioteca, lo que él estaba leyendo, tiene que ver con eso. Entonces, pero tiene que ver con eso no encasillado, sino justamente como en ese límite, ¿no? O sea, tiene que ver, claro que tiene que ver con Lovecraft y lo que pueda haber venir del horror de Lovecraft en muchos sentidos, pero también con este aspecto, además, borgiano y con el hecho ensayístico, que no solo está en Borges, sino está en Poe. Eh, entonces, creo que tiene que ver con muchos autores, es decir, con una gran cultura lectora. Y creo que ahí es donde encontramos, pues sí, muchas cosas que ver en los textos, porque además tiene antologías importantes, algunas no se consiguen y eso es muy triste, pero hizo varias antologías. Lo que está contando en El Discípulo, que era esto, estaba haciendo una antología y entonces me encontré esta referencia de Aurelio Somers, etcétera, pues es que realmente estaba haciendo antologías. Entonces, ¿qué es eso? No es como el gusto del coleccionista. Por eso dices que es autobiográfica, ¿no? Sí. Sí, porque estaba haciendo justamente, lo que está relatando es algo que hizo con, por ejemplo, lo primero que publica con Miedo en Castellano, con otros textos, sobre donde está compilando autores. Entonces, ahí tenemos pues ese trabajo de antologador, pero también de coleccionista, que me parece muy interesante porque tiene que ver también con ese fetichismo del libro. Y es que, además, no tengo el gusto directamente de conocer su biblioteca, pero justamente los profesores de Guanajuato que estudian Emiliano, Rogelio Castro, Claudia Gutiérrez, sí tuvieron el gusto de conocer la biblioteca de Emiliano, que se donó a la Universidad de Guanajuato, que todavía se está organizando. Aclaro, que no pregunten ni dónde la veo, todavía, paciencia. Es muy, muy grande, pero es una biblioteca con unas maravillas impresionantes, o sea, yo llegué a ver la lista y cosas que ellos mismos me contaban, o sea, muy impresionante, es decir, en este carácter de coleccionista, o sea, de alguien que está rastreando dónde está el texto tal y dónde está el cuento de tal y cómo hago para juntar, para tenerlo, ¿no? Que es un poco lo que vemos en El Discípulo, y que bueno, y que se ve, pues yo creo que a lo largo de su trayectoria. Oye, ¿y estos libros, cuántos libros hizo de estas antologías? ¿Se sabe? Sí, déjame, libros de antologías. ¿Y solo recopilaba los relatos o había alguna especie de texto introductorio escrito por él? Porque eso también estaría bien interesante de leerlo, ¿no? Sí, también, o sea, son recopilaciones, pero también él habla de sus recopilaciones. O sea, Órale. también tiene textos hablando de sus recopilaciones. Es decir, tiene tanto sus libros como tales, como no tengo el dato exacto de cuántas antologías, pero sí tiene por lo menos un par de antologías que serían las que yo conozco. Y les podemos preguntar a Claudia y a Roger para que nos den los datos precisos de todos los que tienen. Pero sí es yo creo que es un afán, es como una línea de trabajo, o sea, de Órale. un buen lector, el hacer esa clase de cosas, Sí. el ir rastreando. ¿No? Y la importancia de las bibliotecas de los autores, ¿no? Que pues alguien llega como espectador y ve y dice, pues es que tiene historia, tiene literatura, tiene geografía, tiene mapas, pero todo eso, o sea, todo ese corpus es un ecosistema que significa algo junto, ¿no? En el momento en el que se ve por separado, pues pierde contexto. Sí, exacto. O sea, es decir, es una visión de conjunto, es como ordenas tus cosas, o sea, como yo que te voy a copiar cómo tienes ordenado allá atrás tus juguetes. Es como los gustos compartidos, o sea, cada quien, qué libros pones en ese lugar que vas a tener visible, cuáles no.
O sea, qué tipo de objetos, qué tipo de juguetes tienes también ahí a la mano. Es decir, que eso es lo que hace finalmente un antologador. O sea, que es lo que quiero ver junto porque tiene también una línea de lectura y que además su línea de lectura pues también era de buscar estos autores extraños quizá, o sea, no tanto aquellos que dictaba, digamos que una antología canónica, sino generar su propia lista de gustos. Y es que en ese sentido, a lo mejor lo que yo puedo contar es la primera vez que más bien yo llegué a Emiliano. Y es que es muy curioso, es que Sí, yo hice algún trabajo sobre Julieta Campos, su mamá, que se lo dije. era escritora Y y ahí sí iba a venir como fantasma a reclamarme porque me dijo que si le mandaba el libro esa vez en el Scary Witches y nunca le mandé lo que publiqué sobre Julieta, pero pues realmente se nos acabó el tiempo, ¿no? No, falleció más o menos pronto y entró pandemia y todo aquello. Pero fue ahí, o sea, al momento que la primera vez que yo me topo con el nombre Emiliano González y dije, ah, caray, me suena, en algún lugar de la literatura he visto y luego empiezo a leer más, leyendo a Julieta, y así es que escribe, y entonces ahí fue donde lo busqué. Dije, ah, caray, órale. como que tiene un hijo que escribe. Entonces, Oye, ¿y su mamá qué escribía? ¿O por qué hiciste el trabajo sobre ella? porque Julieta Campos, bueno, Julieta Campos era de origen cubano, aunque realmente ella misma ya decía que era cubano-mexicana, porque llega a México justamente en el 52, Emiliano nace en 55. Entonces llega en 52 con Enrique González Pedrero, el político, muy conocido, y entonces, bueno, ellos se conocen en París estudiando. Entonces llega a México y hace casi toda su carrera aquí y digamos que forma parte de la llamada generación de medio siglo, donde están Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, etcétera, ¿no? Incluso meten a Inés Arredondo, es un poco fabricado quiénes sí están y quiénes no están, pero en general es conocida así, generación de medio siglo, y ahí se supone que está Julieta Campos y escribe cuestiones muy experimentales. Entonces, o varios de sus textos son muy experimentales. Entonces, claro que, pero lo que sí es cierto es, bueno, ya era traductora y además hizo cuestiones de trabajo de teatro popular, el teatro campesino que hizo en Tabasco cuando era gobernador González Pedrero. Y lo que sí es cierto es que el entorno, digamos, de casa de Emiliano, pues eran los libros. Ujú. Era así, o sea, por el lado de González Pedrero, un político, pero que también es un político que es ideólogo de muchas corrientes, independientemente de que piense uno de las corrientes o no, pero finalmente alguien formado. Y por otro lado, Julieta Campos, que estaba trabajando sobre todo eso como traductora, como columnista, Órale. como profesora. Entonces, pues ese es el entorno en el que creció, un entorno rodeado de libros. Oye, y de la generación de Emiliano, qué otros escritores son como de su generación, pues? Fíjate que lo que pasa con Emiliano es que más bien era un aislado y no se relacionaba. O sea, por esto mismo es curioso cuando hicimos la presentación. Fueron muchos lectores, pero además escritores jóvenes de literatura de horror, fantástica o géneros cercanos, porque justamente no aparecía en público y no se relacionaba. Órale. Entonces tiene más bien, pues eso, como lectores asiduos que lo buscaban, pero es muy difícil vincularlo, o bueno, claro, podríamos vincular quién nació en esa época, pero no es tanto quién nació en esa época, sino es más bien que lo que estaba escribiendo era más bien como su propia colección de ideas, de Órale. su propia biblioteca, o sea, sus propias manías, sus propios búsquedas, porque además hay cosas muy recurrentes, ¿no? Que están ahí presentes todo el tiempo, ¿no? Como estos límites de estos objetos como sagrados, misteriosos, o que te llevan a otros mundos, o sea, esa clase de elementos, los dobles que mencionábamos en el texto, porque hay ahí dobles en muchos momentos, mencionábamos, ¿no? Espejos que aparecen tal cual, y el espejo donde veías otra cosa que no era esa, que esa es una tradición también muy larga, pero también el doble del escritor, la pareja que al final pues también son como dobles, la que está en el diario,
O sea, y esa clase de elementos. Entonces, creo que más bien era, pues eso, un sujeto como aislado, no necesariamente en de un una corriente. Y vaya que tenemos autores bueno, que sí podrían considerarse, o que a sí mismos, incluso de fantástica o de horror, muy importantes en México. Pero creo que, ahora sí que Emiliano andaba a su aire. órale. Sí. Oye, y pues ya como para ir cerrando, cuando, ¿cómo funcionó o sea, yéndome a un lugar como más técnico, ¿no? Hablando pues de la edición como tal, ¿cómo funcionó lo de los derechos del relato? Esta Beatriz estuvo de acuerdo y bueno, supongo que tuvo que estar de acuerdo, pero esa parte, a veces cuando vemos una edición de un libro, solo pensamos, así como decía hace rato, o sea, pues qué fregados, ¿no? O sea, pues pónganle colores y ya, ¿no? O sea, pero cuando ya conoces el proceso técnico te das cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Y algo todavía más profundo es como esta parte legal que creo que también creo que queda padre como testimonio para quien luego escucha esto y dice, oye, yo quiero sacar un libro de alguien, ¿no? O sea, en este caso, hay algo digno de mencionarse en este proceso de conseguir, o cómo fue el proceso legal? O sea, eso nunca te lo he preguntado. Creo que por fortuna no tan complicado, porque justamente nosotros ya teníamos el contacto todavía en vida con Emiliano para La ciudad de los bosques y la niebla, y con Beatriz a partir justamente de ese contacto con Emiliano. Entonces el contacto con Beatriz permaneció, además creo que es un contacto muy cercano, o sea, alguien a quien puedo decir que le tenemos muchísimo cariño, porque además ha sido muy generosa, no solamente porque ha autorizado, y no solo autorizado y se ha alegrado, sino además ha acompañado las presentaciones, ha viajado para presentar el libro, nos ha acompañado incluso en otras presentaciones, nos encuentra en alguna feria de minería que estuvimos por ahí presentando otros libros y llegaba Beatriz a saludar, es decir, con esa cercanía, esa generosidad y esa emoción legítima de ver que se está publicando la obra de Emiliano. Entonces fue menos difícil de lo que parece. O sea, las complicaciones en términos de derechos es cuando no tienes quien te firme. O sea, cuando realmente no tienes ningún contacto con herederos, no tienes, bueno, ya no está el autor, o no tuvo herederos, y entonces traen un lío los posibles herederos y cuestiones de ese tipo. O sea, ahí es cuando entramos en problemas, porque finalmente se trata o sea, no es digamos, una ocurrencia de nadie, es una cuestión de protección a los autores mismos. El tema de las firmas, o sea, porque de pronto puede parecer horrible y engorroso, ¿no? Pero ¿por qué no va a salir tal libro tan bonito? Nada más porque no pude conseguir la firma de no sé quién. Bueno, pues porque lo que en el fondo buscan hacer los derechos de autor es una protección a los autores y que tiene que ver con este derecho también a la propiedad intelectual. Es decir, si yo generé algo, si tú generaste algo, siempre tiene que ir con tu nombre y tienes que dar permiso. Ya Ujú. sea que le des permiso directo a quien lo va a publicar o le des permiso a otra persona de que maneje los permisos, en pocas palabras. Entonces, pero siempre tiene que haber algún tipo de autorización, o sea, para que la gente no lo tome y ya, esto pueda cambiarle el nombre a quien Sí. escribe algo. Entonces, tiene que ver con eso. Claro, tú también puedes decir, bueno, los permisos que yo doy son súper abiertos y yo quiero que todo el mundo lo replique, pues también puedes hacerlo. El asunto es que lo des, que eres el autor. Entonces, en este caso, no, por fortuna no tuvimos inconveniente. Sí, incluso por eso platicaba que más bien hemos tenido el privilegio, primero de la amistad de Beatriz, del cariño que le tenemos y además de esa cercanía que nos ha permitido, pues que arrancó, por supuesto, sin tener mayor contacto, con un contacto que hicimos inicialmente por terceros, ya lo dije, Lupián, Rogelio, Claudia, y que pues fue creciendo con el paso del tiempo. Y entonces, de la ciudad de los bosques y la niebla, donde pues sí, claro, mandamos ahí para firma todavía de Emiliano, a después la autobiografía, donde ya le tocó firmar a Beatriz.
Y después y posteriormente, pues ya este texto del discípulo donde también ya firma Beatriz, que es quien tiene, los derechos patrimoniales de las obras de Emiliano. Ujú, entonces no tuvimos, por fortuna no tuvimos, problemas. Creo que logró salir bien, o sea, es decir, pudimos hacer, cumplir ese gusto que como iniciamos esta conversación decíamos, empezó ahí como entre pasillos de una feria de libro con ideas de lectores que de pronto dicen, ¿y qué tal si hacemos? Y ahí empiezan las cosas, ¿no? Y entonces yo te digo a ti, ¿qué tal si? Y empiezan a salir. Y yo espero que podamos hacer más libros ilustrados contigo, Alejandro, y bueno, y más ilustradores. Ahí tenemos unos infantiles con otros ilustradores distintos, pero yo creo que vale mucho la pena. Sí, pues dense, quien tenga oportunidad, dense una vuelta y ve. Ese libro de la autobiografía también es una joya de libro, trae un montón de imágenes adentro a color de, pues sí, de la vida de Emiliano, de su entorno. Es una, y además creo que, pues digo, que va a estar padre, está bien bonito saber que se, que el último libro de Emiliano en vida fue publicado por la Universidad de Guanajuato y que a lo mejor estos últimos libros que sumaron a a todo su imaginario existen también y nuevas generaciones que le van a dar otra vida a esos textos, porque creo que los autores pues mueren, cambian de plano, porque siguen vivos a través ahí de su obra, ¿no? Y lo que necesitamos pues es leerlos. Creo que es un poquito, pienso un poquito en este tipo de, por eso surgió la idea de hacer como este rollo a manera de podcast, en que yo sigo consumiendo revistas que sucedieron hace 14 años, ¿no? De autores, no sé, podemos ver entrevistas de Cortázar, como platicábamos la semana pasada de él, que sucedieron en los 70, ¿no? Pero con discursos, con palabras que siguen vigentísimas hasta el día de ahora, ¿no? Claro, y dándoles también esa relectura. También creo que hay autores como Emiliano que justamente desde esos espejos que nos pone enfrente también nos exige justo mirar, no solo mirar esas otras caras, sino también indagar. O sea, a ver, si nosotros nos topamos con un texto donde está diciendo, que además parece ensayo, donde dice, estoy haciendo una antología y entonces me topo con un texto de Aurelio Somers. ¿Qué es lo que hacemos primero? Decir, ¿y quién es Aurelio Somers, no? Ujú. Y entonces, ¿y quién es? ¿Y dónde existió? Y etcétera. Y ese castillo realmente existe, y esa orden, y Sí, y hay unas monjas locas por ahí, como las que están narrando, o sea, una orden de monjas locas. O sea, o alguna cosa así, ¿no? O sea, empezamos a preguntarnos. Y además en esta era que no es de la información, es como de la desinformación, pero finalmente tenemos a la mano donde poner, donde hacer alguna pregunta, pues podemos hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿y esto existe o no existe? Y entonces creo que son justamente como esos textos que se multiplican, ¿no? Que son como muy laberínticos porque te llevan a otras salidas, a otros textos, y que justamente nos permiten que se expandan, ¿no? Que se sigan leyendo de muchas maneras diferentes. Te abren puertas, ¿no? A muchas otras cosas. Y los puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? sí. No había multiversos, por ejemplo, pero aquí hay espejos donde parece que hay alguna cosa así. Sí, y rollo el rollo de las esferas también, esa es una cosa, sí, sí, sí es un texto alucinante, realmente. Lo volví a leer hace poquito, con la semana pasada, cuando platicamos de juntarnos para platicar de él, y vi otras cosas que no había visto en ese momento, y bueno, al ver las ilustraciones decía, chin, hubiera hecho esto, ¿no? Y si esta cambia, y si esto. Pero bueno, ya si un día si se revisa de nuevo el texto, igual le añadimos unas más. Bueno, pero por eso hay autores que justamente no se releen. O sea, en tu caso las imágenes, no si relees las imágenes las vas a querer cambiar. Ay, sí, sí, sí. Oye, Creo que el ajá, problema es ese, ¿no? Siempre ves el error en algo que no hiciste como autor. pero no De, necesariamente el error. Más bien es como la segunda vuelta en donde dices, le quiero añadir, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, sí, le quiero Algo meter más.
Perdón, ahorita que dijiste lo de las imágenes, o sea, algo que no hemos mencionado, por ejemplo, son las capas del libro, o sea, el libro está oculto, ¿te acuerdas? O sea, que está como en diferentes capas que no se pueden leer, o sea, un poco con esta idea este, de espejo, o sea, de esferas, o sea, está envuelto como en capas y Sí, no como una puede de leerse, cebolla. descifrarse rápidamente, y además cada vez que alguien lo lee es diferente. Es un Ujú. poco así, como, a mí me sigue, o sea, sí es muy Lovecraftiano, pero también es muy Borgiano, Sí, así me como el encanta. libro de arena, ¿no? Sí, Pon sí. atención a lo que estás viendo porque la próxima vez que lo abras ya no va a estar ahí. Ya no va a ser lo mismo, y acá son justamente como Sí, si estuviera protegido por diferentes capas. y es Entonces, también eso está muy interesante, como reflexión sobre la literatura, porque además dice cosas sobre, la literatura misma. ¿Y dónde dejé mi libro? Por acá. Tenía alguna subrayada. Sobre la literatura misma, o sea, hay muchas reflexiones, porque como es ensayístico ujú. también, entonces también tenemos reflexiones aquí literarias, ¿no? O sobre los seres humanos. Aquí me encontré una que más bien tenía que ver sobre los seres humanos, no sobre la literatura. Quería ver si encontraba una que había subrayado de la literatura, pero creo que no la voy a encontrar porque además son muchas. Pero tenía por aquí alguna de la literatura. O sea, hay una parte, por ejemplo, esta sobre los seres humanos, donde dice que prácticamente cualquiera puede ser uno de los privilegiados, es decir, como alguna especie de monstruo, todos somos de alguna manera una especie de monstruo, y eso también es interesante. O acá es en la parte del diario, el 20 de abril de 1907, donde dice, la literatura debe consignar todo aquello que no es el mundo visible. Por medio de la obra literaria nos purificamos para la muerte. La muerte es el paso del mundo que compartimos con todos al mundo que hemos creado en nuestras obras. La obra literaria es el mundo más intenso. Me parece interesante. Y dice, de ahí ese sabor a Edén que tienen aún los peores infiernos de la literatura. Entonces me parece Wow, maravilloso. sí. O sea, No, pues, por medio de la obra literaria nos purificamos para la muerte. Me parece maravilloso. Bueno, además también para que quienes si alguien nos está escuchando, que quienes nos estén escuchando, pues escuchen tantito de Emiliano, ¿no? exacto, sí. No, pues estuvo bien como cierre este fragmento Ujú. que leíste. Pues bueno, muchísimas gracias, Elba, por esta horita que nos regalaste. Vale. Este, el próximo miércoles vamos a tener, les digo, como no hay periodicidad como tal, pero realmente luego van saliendo cosas, pero bueno, el próximo miércoles vamos a estar platicando en otra edición de El terror que cayó en Cuébano, sobre las películas, sobre las dos películas de Creepshow, que en general fueron escritas por Stephen King, porque bueno, también todo esto surgió este año. El festival fue su etapa, su parte presencial fue durante febrero de esta edición 21 del Festival Aurora, y para noviembre, octubre tendremos la versión virtual del festival, es decir, parte de nuestra programación de cortometrajes van a poderse ver en todo México. Desgraciadamente es geolocalizado a México, pero bueno, es parte de proteger justo lo que decíamos hace rato, los derechos, la propiedad intelectual de los directores. Y pues bueno, la idea es ir como siguiendo haciendo estas actividades y seguir hablando sobre Stephen King, ya sea sus películas o Stephen King, como dice él, aunque se escriba con P, este, sobre sus películas, sobre sus textos, sobre sus libros, pero bueno, ir hablando de otros temas, ¿no? Entonces el próximo miércoles, igual a esta hora, no, no sé si es miércoles, el próximo 3, julio 3, que creo que es miércoles, Junio 13 es miércoles, sí. sí va, junio 3, pues vamos a estar platicando ahora sobre Creepshow, y pues muchas gracias por escucharnos, y ya ahorita nos despedimos tú y yo bien, Elba. Muchas gracias y Gracias. vámonos con la cortinillita esta.